Gracias, Juan Carlos, gracias por la gentileza de la entrevista. Mira, efectivamente, para nosotros, en realidad, para los ciudadanos del Perú, y creo que una cantidad muy importante de la población, 4.7 millones de personas que estaban pues atentos a la resolución que iba a dar el Tribunal Constitucional, en realidad han sido decepcionados. Creo que lamentablemente el Tribunal no ha dado la talla, no ha dado la talla a esta gran responsabilidad que tenía para poder corregir una injusticia, ¿no? Una injusticia para los millones de personas que han aportado durante muchos años con el sudor de su frente, del aporte mensualmente desde sus sueldos, bajo una finalidad de una pensión, y que lamentablemente por una cuestión reguladora que exige pues que tengan 20 años de aporte como mínimo para poder acceder a esta pensión justa, no han cumplido con este requisito y por tanto no reciben a la fecha absolutamente nada, ¿no? Entonces creo que el mensaje que está dando el Tribunal Constitucional es que en realidad el Estado puede hacer mal uso de los fondos de los pensionistas, puede decir no hay dinero y que por tanto al no haber dinero no voy a cumplir con una obligación y una responsabilidad con las personas. Creo que es un mal mensaje que nos está dando. Nosotros nos ha causado mucha sorpresa porque el día miércoles 3 de febrero escuchamos la argumentación tanto del Poder Ejecutivo como de la defensa del Congreso de la República, ¿no? Ambos han argumentado su tesis sobre por qué era o no era valedera la ley que dio el Congreso. Pero, oh sorpresa, al día siguiente, muy temprano, ya teníamos la resolución, ¿no? En este caso el veredicto, ¿no? O la conclusión del Tribunal Constitucional que declaraba pues esta norma inconstitucional. Ha sido una resolución realmente express. Quizás no ha sido debidamente analizada, quizás no ha sido debidamente consensuada. Creo que más hay una presión de parte de los tribunos al querer salvar en cierto grado al Poder Ejecutivo, porque hay que recordar que el Poder Ejecutivo, con el señor Sagasti, no había cumplido con lo que establece la ley o lo que establecía esta ley, que pedía que se estableciese pues los cronogramas y los procedimientos para ejecutar, ¿no?, la devolución de los aportes. Por un lado, el gobierno estaba en falta. Y decimos que nos sorprende la velocidad que aunque ha sido resuelto, porque no pasó ni siquiera 24 horas desde que se argumentó, desde que se defendió la causa el día 3 de febrero. Y creo que nos está dando un mal mensaje de que en realidad una persona puede aportar durante muchos años y el Estado no le va a dar nada, ¿no? Creo que ese es el peor mensaje que nos está generando. Incluso el día jueves, cuando salió esta resolución del Tribunal Constitucional, escuchaba a muchas personas decir, oiga, mejor en todo caso me voy a una AFP. Claro. ¿No? Porque acá en la AFP no hay, si aporto 10 años nunca me van a devolver nada, entonces en la AFP por lo menos me están devolviendo algo, pero en realidad ese no es el fondo del debate, no es el fondo del asunto. El fondo del asunto es que muchas personas contribuyeron a un fondo mensualmente con su trabajo, con su sudor, y que tienen derecho a algo. Si bien es cierto, quizás no han cumplido con el requisito de los 20 años, pero algo tiene que dársele, ¿no? Entonces, por eso que la norma establecía, ¿no? Si es que, por ejemplo, aportaste una cantidad, a veces ocurre, ¿no? 3 años aportaste y después, pues lamentablemente por X razones, porque en el Perú existe una informalidad grande en el sector, ¿no?, en el sector empresarial, 70% es informal, entonces muchas personas no están en planillas y están trabajando, ¿no? Trabajan mensualmente, giran recibo por honorarios, o al final no giran ni un comprobante de pago, pero están recibiendo un ingreso, ¿no? Y no han podido aportar a este fondo. Y esos 3 años que quedaron, prácticamente lo está regalando al Estado, y eso está mal. Ese mensaje creo que debe ser corregido. Nosotros esperamos revisar y analizar el día lunes 8 de febrero, en el cual va a ser publicado el detalle, ¿no?, de los argumentos que utilizó el Tribunal Constitucional para llegar a esta conclusión. Pero creo que deja un mal sabor, deja una situación de malestar en la población, deja una incertidumbre en el sentido de que si uno aporta durante muchos años, porque al final el Estado dice, estos aportes que tú realizaste son impuestos, ya no tienes derecho a nada. Creo que ese mensaje es negativo y ese mensaje tiene que ser corregido. Esperamos pues en los próximos meses, si no por este Congreso, si no será pues por el nuevo Congreso que se va a constituir el día 28 de julio de este año. Ahora,
Señor Murillo, ¿qué repercusión va a tener esta conducta del gobierno con aquellos partidos políticos que de una u otra manera se asimilarían, ¿no? Porque el Partido Morado, Juntos por el Perú, también me atrevo, otros partidos, son identificados bajo una misma regla, una misma conducta? ¿Cuál será la repercusión? Porque esto va a tener una repercusión en materia de identificar qué partidos, qué candidatos van a tener una política con rostro popular, con rostro de acuerdo a la necesidad del pueblo, y asimismo qué otros partidos representan al sistema, ¿no? Porque esta fue la palabra que se ha acuñado justamente en todo este tiempo tras la aparición, en este caso, de la pandemia. Mira, lo que me queda claro es que en realidad el Partido Morado, que actualmente está gobernando el país, no es la primera vez que se opone a normas de este tipo, ¿no? Ya hemos visto que se ha puesto, por ejemplo, a la ley que dio el Congreso para establecer topes a los intereses bancarios, ¿no? Se opuso en una oportunidad también al tema del retiro de la AFP. Entonces vemos que en realidad el Partido Morado y otros partidos ven pues más un interés empresarial, un interés corporativo, y no están viendo las reales necesidades que tiene la población. Yo me pregunto, por ejemplo, una persona que a la fecha, este año 2021, tiene 65 años de edad y solamente aportó 10 años. ¿Qué pasa con ese aporte de 10 años? Claro. Gracias, le dice al Estado, no recibe ningún tipo de retribución, no recibe ningún tipo de pensión, no recibe absolutamente nada. Y esa persona a esta edad, ¿no? En el cual pues la dificultad para conseguir trabajo en realidad casi no es complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes vivir? Más aún en una situación tan crítica como la que estamos viviendo por la pandemia, donde la crisis económica está golpeando severamente, donde estamos viendo que muchas personas necesitan de esos ahorros incluso para poder comprar medicamentos, para comprar balón de gas, para ser atendidos en los establecimientos de salud. Los dejamos desprotegidos. Por eso yo creo que es importante revisar los argumentos del Tribunal Constitucional, pero también nos lleva a la reflexión de que el mismo gobierno que se opuso a esta ley de devolución de la ONP, debe plantear, ¿no?, el mismo gobierno alguna alternativa frente a una realidad que es tangible, que esta realidad es que hay muchas personas que han aportado y que a la fecha tienen 65 años o más y no reciben absolutamente nada del Sistema Nacional de Pensiones. Y eso es algo que se tiene que corregir. No podemos permitir injusticias, no podemos permitir que el Estado, no, sobre pretexto de un requisito, no te devuelva tu propio dinero. No es un impuesto, es el dinero, el aporte que cada ciudadano realizó durante muchos años, y que no ha sido un aporte voluntario, porque es una imposición de la ley. O sea, la ley le exige que cada trabajador aporte o le descuente de su sueldo una cantidad, y eso se establece de esta forma porque el Estado entiende de que una persona bajo una naturaleza normal no va a ahorrar. Eso hay que ser real, ¿no? O sea, en realidad una persona se dice aporta el 13% de tu sueldo en una cuenta para tu vejez, en realidad las personas no lo van a hacer. Entonces hay una cuestión impositiva para que te descuenten. Pero ¿qué pasa pues con este dinero cuando no has podido cumplir un requisito que son los 20 años, ¿no? En nuestro país, que es altamente informal, pocas personas llegan a cumplir esta meta de los 20 años. Yo conozco muchos trabajadores que han cumplido 16 años de aporte y que ya no trabajan y no van a conseguir un trabajo por la edad, y que se quedan pues con la frustración de haber aportado tantos años y ver que su dinero que se ha acumulado durante tantos años, al final solamente le queda pues solamente ese sinsabor de que el Estado se ha robado, ¿no? En otras palabras, estos recursos. Qué bien, qué bien. Ahora, señor Murillo, este tema usted lo acaba de manifestar en el sentido de que no se da paso a la ONP la devolución, está el incremento de la tarifa del balón de gas, está el tema del no nombramiento automático. Hay una serie de cosas que se evidencian y que va a llevar a una reacción social justificada, ¿no? Pero también hablamos de restricciones. ¿Qué es lo que puede pasar más adelante dentro de las restricciones versus las protestas, ¿no?, que se vienen toda vez que el país en la miseria está sobreviviendo, más esta pandemia que duramente golpea sin tener contención y tampoco prevención? Bueno, mira, creo yo que en realidad actualmente existe pues
una falta de empatía de parte del gobierno con la realidad que estamos atravesando. Si bien es cierto, la crisis sanitaria está golpeando fuerte, pero no hemos visto, por lo menos hasta la fecha, de parte del gobierno, una campaña no de prevención agresiva, una campaña de concientización de la población. No hemos visto, por ejemplo, que los lugares como las postas médicas estén funcionando para poder hacer una detección temprana, ¿no?, del virus. No hemos visto campañas en las cuales pues el Estado vaya y haga muestreos en lugares en los cuales puede haber, ¿no?, la cantidad de contagios y pueda hacerlo, ¿no?, la detección, como se decía, temprana, para poder hacer, ¿no?, el tratamiento más oportuno. Porque el problema que tenemos como sistema de salud es que las personas tienen el virus, avanzan con la enfermedad y al final solamente llegan al hospital para, lógicamente, digamos, ya en una condición mucho más avanzada y no hay camas UCI para atenderlos y que lamentablemente fallecen, ¿no? Entonces hay una situación de parte del gobierno que no está compatibilizando las necesidades sanitarias con las necesidades económicas que tienen los ciudadanos. Muchas personas han perdido trabajo, muchas personas sus negocios han visto quebrar, muchas personas ven que por las restricciones de horario no pueden generar los ingresos que normalmente obtenían y que no cubre sus costos operativos, digamos, sus costos operativos normales, que por tanto están pues en una situación crítica económicamente. Son cosas que tienen que corregirse. El gobierno tiene que implementar nuevas medidas. Creo que el anuncio del presidente Sagasti de que ya esta semana está llegando las 300.000 primeras vacunas, en realidad es, digamos, un ápice de lo que hace falta hacer de parte del gobierno para superar esta crisis sanitaria y crisis económica que estamos viviendo. Yo me animaría a indicar que la colectividad tiene que hacer respetar sus derechos, tiene que hacer de una u otra forma prevalecer, ¿no?, lo que es el justo derecho al reclamo. Porque si los ciudadanos solamente vamos a tener una actitud pasiva, una actitud que no va a hacer valer los derechos que tenemos, como, ¿no?, que la Constitución nos reconoce, en realidad vamos a estar pues sometidos a un gobierno y a los errores que pueda cometer este gobierno. Por tanto, creo que es importante la reacción de la colectividad. Correcto, César. Yo le agradezco el tiempo con Farida, ha sido usted muy amable, una gráfica muy rápida de lo que está pasando en el país. Y le pedimos en todo caso a la población paciencia, ¿no? Paciencia y tolerancia, ¿no? Sí, básicamente yo pienso que en realidad esta situación que estamos viviendo es una situación temporal. Esperamos que podamos, ¿no?, ya en abril enrumbar un horizonte mucho más concreto, porque estamos en un año electoral y lógicamente un año electoral existe mucha ambigüedad, existe mucha incertidumbre, sumado más aún con el tema del coronavirus. Pero creo yo que con la expectativa, con la tranquilidad y sobre todo la responsabilidad de que los peruanos siempre han demostrado, vamos a salir adelante de esta situación crítica que estamos viviendo. Un equipo ágil, serio e independiente en el gran periódico del aire.